¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos en Nivel 5, una nueva emisión de Televisoras Grupo Pacífico y saludo como siempre a Patricia Figueroa. ¿Cómo estás, Andrés? Y compañeros, colegas, invitados sorpresa. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Jorge Aragón. Buenos días a todo el auditorio, a todos los compañeros, al invitado. Claro que sí. El invitado este día es Enrique Insunza Cázares, es el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Durante un buen tiempo ya ha formado parte del sistema de justicia de Sinaloa, después fue nombrado magistrado, actualmente es el presidente. ¿Qué tal, Enrique Insunza? Un privilegio estar con ustedes. Y también estrenándose como articulista en la cadena de periódicos El Debate, ya 3 semanas, algo así. Sí, así es. Sí, intentando ahí hablar sobre los temas que precisamente el día de hoy estaremos hablando, que es la reforma constitucional en materia de justicia, que entre otras cosas implica lo que hemos denominado juicios orales, pero en realidad es mucho más que los juicios orales, pero para periodísticamente quizás ahorrar palabras, lo hemos llamado juicios orales. En realidad se trata de una de las reformas de justicia quizás de mayor alcance en los últimos años. No sabemos, por supuesto, las implicaciones a las que pudiera llegar, pero sí es una de las más importantes que pudiera haber en todo el sistema de justicia, es pasar de una forma de hacer las cosas en esta materia a otra completamente distinta, que implica, entre otras cosas, por supuesto, un manejo de todo el personal involucrado en materia de justicia, una capacitación que ha requerido en los últimos años, y por eso se dieron todo este tiempo para poderlo implementar en los estados. La reforma en realidad es del año 2008, lleva ya más de 4 años. El caso de Sinaloa me parece a mí que va muy rezagado, pues estamos casi ya por cumplir el término constitucional para que lleguen a esta reforma constitucional, y Sinaloa pues no ha hecho las reformas correspondientes. Jorge, nunca empiezo contigo. Es cierto, de veras. Fíjate, primera noticia, no sabía que estábamos tan rezagados en esto. Pensé que era un problema más reciente. Si me permite, quisiera contextualizar. A ver. Ciertamente, la reforma constitucional que instituye la figura del proceso penal acusatorio, lo que periodísticamente se conoce como juicios orales, data de 2008. Conscientes, sabedores de que se trata de una transformación de hondísimo calado, una transformación que va más allá de la sustitución de códigos, de leyes o de procedimientos, a una transformación verdaderamente de cambio cultural, de cambio paradigma. El constituyente señaló un periodo, una vacatio legis, que es como se denomina técnicamente, de 8 años para que se implementara en todo el país. Algunos estados habían avanzado incluso con anterioridad a la reforma, el caso de Chihuahua, el caso de Nuevo León, que habían instituido este modelo de procedimiento penal con antelación a la reforma constitucional. 2007, ¿verdad? En 2007 empezaron en Nuevo León y también en Chihuahua. Este periodo que pareciera muy largo, 8 años, en realidad tiene una justificación, y es justamente en este carácter paradigmático del cambio. En Sinaloa ciertamente somos del grupo de estados que estamos, digamos, en las fases más tempranas de la implementación. Pero esto es una fortaleza, ciertamente también se puede percibir como una debilidad. Una fortaleza siempre y cuando asumamos que estamos en el momento justo para no perder ya más oportunidades ni más tiempo en la implementación. Fortaleza porque nos permite ver en retrospectiva lo que han hecho en otros estados y poder aprender de esas experiencias. Aprender justamente de las debilidades, de las deficiencias en las que se hubieron incurrido, en las falencias, y desde luego retomar el modelo más exitoso. Hay aspectos que tienen que ver con la capacitación. Es importantísimo la capacitación de todos los operadores jurídicos. Me refiero a jueces, ministerios públicos, peritos, policías y sobre todo, y muy importante, el foro. Y aún más, diría que es una parte que no se rescata, la sociedad misma. Creo que ha faltado, y esta es una crítica, una política de comunicación apropiada de parte de las instituciones que estamos involucradas en el proceso, para haber posicionado este tema justamente en la dimensión que tiene, en la dimensión de una transformación del sistema de justicia, que no es un asunto de abogados solamente, es un asunto que atañe fundamentalmente pues a la sociedad. Nosotros hemos titulado el programa de hoy la reforma judicial a un sistema caduco. Y yo revisé particularmente la palabra porque no estaba tan seguro de que fuese así, y nos convencimos de que era lo adecuado.
quizás Enrique no opine lo mismo, pero sí la percepción general es que el sistema de justicia está, y voy a hacer la definición de caduco, ha perdido eficacia, ha perdido virtualidad, está gastado, muy gastado, y evidentemente necesitaba una reforma, no sé si esta, pero sí una reforma de fondo para poder mejorar. La percepción general es que el sistema en general, no solo el Poder Judicial, sino el sistema en general de justicia, pues no funciona. Hay una obsolescencia evidente en el sistema de aplicación de justicia en México. Y yo partiría primero, para iniciar el comentario en lo que a mí toca, alejándome lo más que pueda, Enrique, del discurso oficial. Que el discurso oficial siempre hay que escucharlo como eso, como oficial, pero me acercaría a la voz de la gente más. Tenemos una crisis de credibilidad en general en México en relación a muchas instituciones, en relación a muchos gremios, en relación sobre todo al tema de la aplicación de justicia. Pero si al tema de la aplicación de justicia le agregas esa obsolescencia obvia que hay en la aplicación de las leyes, pero si a eso también le agregas que hay personas enquistadas ya en vicios muy fuertes, que es difícil de la noche a la mañana quitarlos de ahí. Estamos hablando de jueces corruptos, estamos hablando de un sistema caduco donde puede pesar más que la ley, el apellido de una persona, o puede pesar más que la propia ley, el dinero con que alguien llegue para darle la vuelta a las cosas. Y ese es el punto. Si el tema de esta reforma que viene ya en todo el país dándose y que seríamos, decía también Jalisco, yo recuerdo una declaración que hacían en Jalisco, no importa que seamos de los últimos en aplicar esta reforma, sino que seamos de los mejores en su aplicación. Pero finalmente lo que aquí quería entender es que estamos ante un sistema obsoleto de aplicación de justicia y ahora bien, ¿qué tanto esta novedosa reforma va a venir a ese problema? Que no pese más el apellido o el dinero que la ley misma. Y muchas de las personas que nos están escuchando lo han vivido en carne propia. Muchos hemos tenido experiencias donde dices, yo no sabía que era tan corrupto el sistema de los tribunales y de los ministerios públicos en Sinaloa, hablando de Sinaloa. Partiríamos de ahí, ¿no? De que sí hay una obsolescencia brutal. Sí, además, yo tengo esta duda, porque efectivamente a esta reforma se le conoce como la reforma de los juicios orales. Y lo que sí he sentido yo entre la mayor parte de la gente, es más, hasta yo traigo esa idea de que, bueno, los juicios orales, ahora las cosas van a ser como en las películas gringas, donde un jurado y los abogados hablan. Y en público y todo. Y interpelan al testigo y lo hacen llorar en la escena. Así va a ser. No. Eso es. No. A ver, vamos aclarando eso primero. Bien, sí. Quiero referirme primeramente a los comentarios de Andrés y de Pati. Debo decirles que comparto el diagnóstico. No en la parte que señala Pati de manera abstracta, conozco, sé, sería, yo creo, absolutamente ilusorio negar que en el país existen situaciones graves que ponen en entredicho la credibilidad del sistema de justicia. Creo que eso es patente y mal haríamos si somos incapaces de reconocer una realidad, porque el primer paso para para cambiar una situación es reconocer que existe. Ciertamente el sistema de justicia es deficitario prácticamente en todo. Lo estoy reconociendo porque creo que no se le escapa a nadie en el país. Es deficitario en confianza, por supuesto. Atraviesa una crisis de credibilidad, sobre todo la justicia penal. Y esta crisis de credibilidad, si no me equivoco, pues obedece a una serie de factores y razones. Obedece desde luego a malos diseños institucionales, diseños que la reforma pretende modificar, diseños donde tiene cabida al ojo, está instalada la opacidad, la poca visibilidad de cómo se ejerce el poder punitivo, que por cierto es el poder más duro que tiene el Estado. A ver, pero tenemos aquí al titular de uno de los 3 poderes del Estado y me parece que es importante este espacio que lo podamos acercar a la mayor parte de nuestro auditorio. En función de lo que está diciendo, yo quisiera nada más acotar. Los jueces tienen y han tenido la gran ventaja de que no están a la vista. La población no sabe ni quiénes son. No están a la vista. Deciden en un escritorio, ni siquiera sobre personas, deciden sobre papeles. Es una decisión muy personal, muy subjetiva, valora determinadas pruebas y en muchas ocasiones se da la corrupción y ni siquiera sabemos a quién compraron o a qué juez compraron. Esa es una
de las principales, digamos, trabas que tiene esta sociedad para poder avanzar en materia de justicia. Y es que, bueno, pues compraron al juez, pero no sé ni quién fue. Entonces no tengo ni idea de quién es el juez. Me detengo allí. Evidentemente, esta falta de transparencia, esta falta de publicidad que se propicia en el actual modelo de juzgamiento puede dar pie justamente para este tipo de apreciaciones. Es precisamente lo que se trata de cambiar. El nuevo modelo de justicia penal se regirá por principios básicos, que son la oralidad de las audiencias, la publicidad de las mismas. Esto permitirá precisamente que el juez pueda, ante la presencia del público, de los medios si fuera necesario, si están interesados en asistir a las audiencias, decida, valore frente a ellos las pruebas y determine cuál es la decisión. Y le explique fundadamente también ante el público. Pero vamos explicándole al auditorio. Decía Jorge, plantea una pregunta muy sencilla. ¿Será esto como en las películas gringas, donde está una sala, están los quienes acusan, está la persona acusada, está esa el juez, es la visión jurado hollywoodense de la justicia. Enrique, sí, pero finalmente eso es lo mismo, eso es lo que va a pasar. Dijo algo importante y creo que viene en relación a la duda que tenemos. Cuando de las desventajas de este tipo de juicios orales, hay una que es fundamental, es decir, cuando convenga, se puede abrir al público, es decir, alguien que se roba un celular o alguien que se roba un auto y lo atrapan y luego ¿quién va a querer, no? Un accidente de la mamá o algo así. Pero cuando se trate de juicios importantes, por ejemplo el caso Cuen Lascano en este momento, yo quiero ir a ver cómo lo tratan, por ejemplo, y quiero analizar ese tipo de casos. La autoridad, es decir, el Supremo Tribunal, decidirá, en todo caso es una pregunta, si se abre o no al público, y es ahí donde ahora el tema de la transparencia pues tuerce el rabo. ¿Es ese punto? No, Patricia. En realidad, la Constitución manda que todos los procesos sean públicos. La regla general es la publicidad de las audiencias, la publicidad de los procesos. ¿Qué tipo de delitos? En casos donde, en casos, por supuesto, la ley lo regulará. El Código de Procedimientos Penales es un punto importantísimo, qué bueno que lo tocan, ahora que el Congreso está en ciernes, la discusión y la aprobación eventualmente del nuevo Código de Procedimientos Penales. La ley lo regulará, pero la facultad del legislador no es arbitraria, está sujeto a un principio constitucional, a un mandato también de tratados internacionales, y la publicidad es la regla. Por ejemplo, ¿a un presunto violador se le va a juzgar así? Cuando hay afectaciones o posibles afectaciones de otros derechos, por ejemplo, de las propias víctimas, en el caso de la violación, se tiene que hacer una ponderación, pero la regla general es absolutamente la transparencia. Que ahí viene, ahí viene la segunda, ¿no? ¿A los narcotraficantes se les va a juzgar ahí? Es tema de justicia federal. Pero por alguna otra cosa, ¿no? Sí, digamos, como Falconi. Tráfico de drogas al menudeo, que ahora sí está... Sí, desde luego, por audiencias públicas bajo el proceso penal acusatorio. Me quisiera referir a esta parte porque creo que es importante. La falta de transparencia precisamente lo que permite es que haya especulaciones, que haya apreciaciones que encuentran la motivación de las decisiones siempre en situaciones de disfunción, en situaciones de anomalía. Transparentar el sistema de justicia permitirá justamente que esas dudas se disipen. Si hay un error o si hay una conducta disfuncional, quedará a la vista del público quién la cometió, dónde está la falla y lo que es más importante, qué es lo que hay que corregir. A la víctima se le dará la posibilidad de defenderse, que en este sistema actual no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Prácticamente es lo que diga el abogado defensor, pero a la hora de la hora quien decide es el juez solo en su oficina. Muchas veces ni siquiera tuvo conocimiento de las pruebas, sino que el secretario del juzgado lo que consideró conveniente le presenta al juez y él toma una decisión y sentencia. En esta ocasión creo que con este sistema se va a evitar todo eso, ¿no? Vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5, nuestro invitado es Enrique Insunza Cáceres, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia. Pausa.
Pues sí. De la nube en que anda. Cuando estás platicando con él. Estamos de regreso en nivel 5. Gracias por acompañarnos en Televisoras Grupo Pacífico. Estamos hablando de la reforma judicial en materia de juicios orales, lo que se conoce como juicios orales, este sistema que ya el propio magistrado presidente ha admitido, sus evidentes fallas son obvias, además, nadie las puede negar. Yo lo que he preparado para el tema, lo que he revisado para el tema, los especialistas básicamente coinciden en tres puntos fundamentales que hay que revisar en cada uno de los estados en los cuales se está implementando la reforma judicial. Uno tiene que ver con la capacitación de todo el sistema, no solo, por supuesto, del Poder Judicial, sino también del área de Procuración de Justicia. Otro tiene que ver con los recursos administrativos que son necesarios ante el cambio. El propio Enrique hace unas semanas declaraba la necesidad de asignar recursos para ya instalar algunas de las salas donde serán los juicios orales. Y el tercero es todo y quizás, bueno, me voy al último, que en realidad es el más importante, todo el andamiaje normativo, que es en lo que ya debieran estar trabajando los legisladores. Y te faltó uno. También tendrán que modificar las universidades. Es correcto. Claro. La currícula. Es correcto. Sí, y en los planes y programas de estudio. Sí, no van a salir abogados que no conocen derecho, que actualmente no tienen ni idea de lo que se trata, muchos de ellos. Pero en el tema de quienes están en la cárcel, vamos a suponer que ya la policía hizo lo propio y detuvo al violador, al ladrón, a todos